Muy bien, pues nuestro tema de hoy son los compuestos inorgánicos y sus funciones químicas. Tenemos un texto acá en el libro, lo vamos a leer. Dice que los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen carbono en su composición. Se clasifican por el número de elementos químicos que lo forman y según la función química que contengan. Muy bien. Cuando se refiere al número de elementos químicos, pueden ser dos elementos, porque recordemos que los compuestos tienen dos o más elementos, ¿verdad? Dos elementos son binarios, si tienen tres elementos son terciarios y así sucesivamente. Muy bien, leamos la definición. Dice, la función química es el conjunto de compuestos con propiedades químicas similares debido a que poseen un grupo de átomos característicos. Los compuestos inorgánicos, según su función química, se clasifican en óxidos, ácidos, bases y sales. Dentro de estas cuatro funciones químicas, ¿verdad? Porque estas son las que vamos a ver, cuatro funciones químicas. Los óxidos y los ácidos son funciones binarias. ¿Qué quiere decir binarias? Que tienen dos elementos. Y cuando se habla de átomos característicos, vamos a ver aquí en nuestra tabla periódica. Vamos a enfocar un poquito acá. Muy bien. Tenemos que los óxidos, el átomo característico es el oxígeno, ¿verdad? Porque todos los óxidos tienen oxígeno, ¿ya? Cuando se combina el oxígeno con otro elemento, siempre tiene una valencia de -2. Enfoquemos bien acá para que vean. Es -2. Y la otra función binaria son los ácidos. Los ácidos, pues su átomo característico es el hidrógeno. ¿Ya? Tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, su valencia siempre va a ser 1 a la hora de combinarse con otros elementos. Bueno, regresemos acá. Enfoquemos. Muy bien. Y el tema de hoy va a ser la función óxido. Muy bien. La función óxido dice que es el oxígeno más un elemento. Leamos acá qué dice. Los óxidos son combinaciones binarias entre el oxígeno con valencia -2, que ya lo habíamos visto, y todos los demás elementos químicos, a excepción de los gases nobles y el flúor. Muy bien. Entonces regresemos acá, ¿verdad? Miremos cuáles son los gases nobles. Los gases nobles son los que están en la última columna. Recuérdense, desde aquí, desde el helio hasta el radón. Ya habíamos visto que estos no se pueden combinar porque tienen su último nivel de energía lleno, ¿verdad? Ya, o sea, tienen sus dos electrones acá en los orbitales llenos, o en el caso de los demás tienen 8. Por eso era la regla del octeto, se recuerdan que ya lo habíamos visto en clase. Muy bien. Y también, a excepción dice, del flúor. El flúor es el que está acá, ¿sí? El flúor no se puede combinar directamente con el oxígeno. Muy bien. Entonces sigamos acá. Los óxidos tienen dos divisiones, ¿verdad? Uno que son los óxidos básicos, dice, son compuestos binarios de oxígeno y un metal. Acá tenemos un esquema, ¿verdad? Entonces, el oxígeno más un metal es un óxido básico, ¿verdad? El caso del ejemplo acá está el oxígeno más el calcio, me da óxido de calcio, ¿ya? Entonces, recordémonos que un óxido básico es oxígeno más un metal. Y nos recordamos nuevamente acá en la tabla periódica, ¿verdad? Que los metales son todos los que aparecen en la parte izquierda, ¿verdad? De la tabla, hasta donde está esta línea con negrilla. Y en esta parte están los no metales. Entonces un óxido básico va a ser la combinación del oxígeno que tenemos acá con los metales. A excepción acá del hidrógeno, ¿verdad? Porque el hidrógeno no se considera un metal, ¿ya? Y también el hidrógeno y el oxígeno cuando se combinan forman agua, ¿verdad? Muy bien. Eso es un óxido básico. Entonces, en el ejemplo teníamos el óxido de calcio, ¿verdad? Que es el que está, enfoquemos acá, de este lado. También puede haber un óxido de magnesio, un óxido de sodio, un óxido de potasio, un óxido de escandio, un óxido de cromo
un óxido de manganeso. Ya vimos también cómo se nombran los óxidos en una clase anterior, ¿verdad? Pero en este caso solo recordemos, un óxido básico se forma de la combinación del oxígeno, que lo tenemos acá, con un metal, ¿ya? De los que tenemos acá. Y también tienen otra característica, ¿verdad? Leámoslo acá, dice, los óxidos básicos se caracterizan porque al combinarse con agua forman bases o hidróxidos. Las bases son las que tenemos acá, ¿ya? Entonces acá ya en realidad estos dos que tenemos acá, perdón, vamos a las bases acá, ¿ya? Entonces estos dos se recuerdan que eran compuestos binarios, los óxidos y los ácidos. Ya una base puede ser ya un compuesto ternario, igual que una sal, ¿verdad? Entonces, una característica de los óxidos básicos es que cuando se combinan con agua forman bases, ya, la que tenemos acá, bueno, perdón, la que tenemos acá, ¿verdad? Que es otra función química. Le damos vuelta a la hoja porque acá del libro también tenemos, vamos a ver si se logra apreciar, vamos a tratar de ver acá, está en la parte, vamos un poquito, acá enfocamos, acá también tengo la otra división de los óxidos, ¿verdad? Que son los óxidos ácidos, que son compuestos binarios de oxígeno, acá no se mira, pero lo que dice es un no metal, lo que tenemos acá, la fórmula, ¿verdad? El oxígeno más un no metal forma un óxido, que tenemos acá, un óxido ácido. En el caso acá del ejemplo es oxígeno más cloro, forma óxido. Acá ese óxido de dicloro, ese dicloro es porque acá tenemos un 2. No sé si se va a ver, perdón por ver, pero acá tenemos un 2, entonces por eso es dicloro, ¿ya? Entonces recordémonos también, ¿verdad? ¿Cuáles son los no metales? Nuevamente vamos a enfocar acá y los no metales son los que están en la parte de arriba, en la parte derecha de la tabla, acá. Estos de acá, donde está la línea con negrilla, entonces al combinarse el oxígeno con cualquiera de estos que están acá, forma un óxido ácido. Excepto ya habíamos visto que con el flúor y con los gases nobles, que son los que están en esta parte de la tabla. Ya. Y tiene otra característica también, ¿ya? Enfoquemos acá, yo creo que aquí sí se va a ver. Dice que los óxidos ácidos se caracterizan porque al combinarse con agua forman ácidos, ¿ya? Los ácidos son un compuesto binario, entonces recordémonos, óxidos básicos es oxígeno, veámoslo acá en la tabla, óxidos básicos es, enfoquemos acá, oxígeno más un metal, ¿verdad? De los que están acá, excepto acá el hidrógeno. Y que cuando se combinan con agua forman bases. Y los óxidos ácidos es la combinación del oxígeno con los no metales de acá, a excepción de los gases nobles y del flúor. Y que cuando se combinan con agua forman ácidos. Muy bien.